se llama el gran amor de Jesucristo, porque si hay un amor que es el modelo de todos, es el amor de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y lo necesitamos constantemente para que haya cambios en nuestras vidas. Fíjense, en la encarnación, por amor Jesús dejó su trono del universo, el trono de todo el universo, se quitó su vestido de luz, de gloria eterna, se humilló haciéndose hombre para nacer como un niño y después pagar por el pecado del ser humano, muriendo en la cruz por amor a nosotros. ¡Qué tremendo! Vean lo que dice el apóstol Juan en Juan 13:1. Está hablando de Jesús, dice: se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, iba a regresar a ese trono de luz. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, principalmente sus discípulos, los amó hasta el fin, hasta el último día. El amor de Dios no tiene fin. Fíjense, y Jesús lava los pies a sus discípulos. El Señor Jesús se humilló por amor para tomar la posición de un sirviente. El que lavaba los pies en un banquete o en una ceremonia era un esclavo, le llamaban dulos. Y él tomó esa posición de esclavo, fíjense, siendo el Señor del universo, para lavarle los pies a todos sus discípulos. Y en ese tiempo, pues la gente no tenía zapatos como tenemos nosotros, andaban de guaraches y los drenajes salían a las calles. Así que imagínense, ¿no? Ahí sí era, lavar los pies era más mérito, ¿no? Aunque nunca dejó de reconocer su alta dignidad y misión de que él era el Hijo de Dios. Pero él sabía que el humillarse no lo hacía menos. El que realmente es, no se siente menos cuando hace algo por servir a los demás. Fíjese, el amor que profesó sus discípulos provenía del trono de autoridad del Padre y de la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Sus discípulos habían estado con él, habían recibido sus instrucciones, habían sido expuestos a toda la influencia de su carácter personal y no obstante manifestaban el espíritu orgulloso de la carne. En una ocasión los discípulos estaban discutiendo quién era el más grande, o que cuando el Señor viniera y los llevara a su reino, pues uno se creía secretario de gobernación, el otro de relaciones exteriores, el otro, estaban ya repartiéndose los puestos, ¿no? Antes de llegar con el Señor. Así que fíjese el orgullo de la carne. Y Jesús el Maestro quiso mostrarles con amor la humildad que ellos necesitaban tener, ¿verdad? Para poderles dar algo. Si no, no les hubiera podido dar ninguna gloria. Fíjense, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Y fíjense, amorosamente Jesús fue a lavarle los pies al orgulloso, fíjense, apóstol Pedro, porque era orgulloso. Ahorita vamos a ver. Fíjense, cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Si tú eres el Señor. Eso no se acostumbra, debe ser un esclavo. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, y si quieres, báñame, ¿no? Ya ven que el apóstol Pedro, era se iba a los extremos, ¿no? Ahora fíjense, esta es la clave para la vida de todo creyente, el lavamiento diario. Debemos de limpiarnos diarios del pecado. Nuestros pies se ensucian y nuestro corazón con el polvo del camino de la vida. Nuestras manos se manchan, nuestros labios se contaminan con palabras ociosas, hablamos de cosas que no debemos de hablar, o palabras impropias, majaderías, o coléricas que respondemos con coraje en la misma casa, ¿ves? Con la esposa o con los hijos o con los padres. Cuando vemos estos defectos en otros, los criticamos, pero fíjense, sin ayudarles a quitarlos. ¿Por qué? Porque nos falta el amor de Cristo, y para ayudarle a una persona a quitarle el amor de Cristo, tenemos que hacerlo con amor, para ayudarle a quitarle lo que está lejos del amor de Cristo, perdón. Debemos, como Cristo, tener un modelo vivo, ser un modelo vivo del amor de Dios. Miren, aquí está le dando una chisme al otro. Oye, ¿ya te sabes la última del pastor?
está comiendo taquitos al pastor. Yo sé que aquí no pasa, pero hay congregaciones donde pasa, así que está bueno para que ustedes puedan aconsejar a algún otro cuando lo vean. Ahora, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces él les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Ahora, no estaba hablando específicamente de que los otros también le lavaran los pies a los demás discípulos. Estaba hablando de servirlos. Sirvan a los otros discípulos también. No se sientan superiores a ellos. También puede incluir el lavamiento de pies, pero estaba hablando principalmente de eso, ¿no? Dice: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ahora fíjense, el orgullo y la envidia se contentan con señalar el defecto en otra persona y dejarlo. Pero el amor, fíjense, el amor descubre un defecto en otra persona. Lo vemos, pero espera el amor y calla hasta que llega la oportunidad conveniente para ayudar a la otra persona a quitar ese defecto, pero tenemos que ser tiernos en nuestro servicio y en la manera de hacerlo. Así que tenemos que esperar el momento oportuno. El Señor siempre buscaba el momento oportuno, pero les decía todas sus verdades a los discípulos. Vean, aquí tenemos a Manolo sirviéndoles en las comidas que dan en el parque a los necesitados y a los migrantes que han sido echados de regreso a Mexicali, llevándoles comida. No sé si esta se la comió él o se las llevaba a otros a servirla. Ahora, Pedro no estaba de acuerdo con la humillación del Señor, de que él se pusiera a lavar los pies. Así que Pedro se puso a discutir con el Señor, porque el Señor se humillaba para lavarle los pies. Él no podía entender el significado porque todavía estaba en la carne, y la necesidad de este acto tampoco de amor. Además, fíjese, de su orgullo, Pedro tenía un fuerte espíritu de autodeterminación. Él era el que mandaba ahí con los discípulos. Decía: y vamos a pescar allá, y ahí iban todos, porque si no era un alegadero tremendo con él, y para no alegar, pues ya mejor le hacían caso, ¿no? Él siempre estaba al frente por ser el más vehemente para hablar, ¿no? Y también era orgulloso y dependía demasiado de sí mismo como para poder humillarse. Así que Jesús lo amonestó: ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Porque los vio con cara de duda, como que no habían agarrado la onda, ¿no? ¿Entienden esto? Dichosos lo serán si lo ponen en práctica, si lo hacen, si se sirven unos a otros, ¿no? Y fíjense, este es el ejemplo que nos da Cristo para que seamos testigos suyos en un mundo, fíjese, en tinieblas. Y debemos amar y debemos sacrificarnos para poder ser usados y enviados por el Señor. Vean, aquí está el grupo de jóvenes llevándole cantos de alabanza ahí en las colonias pobres, llevándoles comida, llevándoles juegos, predicándoles la palabra de Dios, servicios médicos, etcétera. Qué bueno que se pueda hacer este trabajo, ¿verdad? Ahora, vean lo que dice Jesús en Juan 13:20. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Así que cuando vamos nosotros en el nombre del Señor, el que nos recibe a nosotros es como si estuviera recibiendo al Señor mismo. Dice: y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, que es Dios el Padre celestial, ¿no? Ahora, somos enviados para ser testigos del Dios de amor. Jesús, fíjese, nos manda a amar como Él nos ama. Esto está difícil. Ahora que me puse a preparar esta enseñanza, y ayer en la noche que la estaba repasando, nos cuesta trabajo. Tenemos que amar como el Señor nos ama a nosotros, porque podemos medio amar a alguien, ¿no? Hay unos fáciles de amar, aquí como la familia Hurtado, ¿no? Pero hay otros que cuesta su trabajito amarlos, ¿no? Y tenemos que amarlos también. Así que, sin embargo, fíjense, el amor humano es demasiado egoísta y exclusivo. Yo voy a amar al que me ama para manifestar el gran amor de Dios. Ahora, ¿qué palabras de estas podríamos usar para describirlo, el amor de Dios? Por ejemplo, la Biblia católica, la Nácara y Colunga, en lugar de mencionar la palabra amor, habla de caridad. Pero la caridad, yo no veo que sea realmente eso, porque lo que es caridad, fíjense, porque generalmente es fría y severa. Al dar una limosna al pobre, se le vuelve la espalda, olvidándolo
y se contenta uno con haber aliviado el propio sentimiento de compasión. Ya le ayudé, ¿no? Qué buena onda soy, qué bárbaro, ¿no? Y más bien se echa uno el crédito, ¿no? Avienta uno flores y se pone abajo, ¿no? La palabra otra, filantropía, de filos, amor, antropos, hombre, amor a los seres humanos, ¿no? Tampoco esta palabra, porque solamente habla del amor del hombre. Se contenta, fíjese, con la idea de mejorar al necesitado, como hasta le voy a ayudar un poco. Esta palabra no sirve para representar el amor y la compasión divina. Aquí estos jóvenes pues le llevaron comida, le están compartiendo la palabra y sí le están mostrando el amor de Dios. Otra palabra es complacencia. La complacencia tampoco es, porque es la emoción por la contemplación del mérito propio, ¿no? Y de la virtud propias, que hacen a un lado el verdadero amor. Me pongo a decir, mira qué buena onda soy, le ayudé a este pobrecito, a lo mejor lo iba a gastar en alcohol y yo le di una limosna, qué bueno que lo puede ayudar, ¿no? Pero quién sabe si le haya ayudado. Pero por lo menos me siento bien, ya la hice por unos 20 años, ¿no? Luego haré mi siguiente buena obra. Otra palabra es el amor de Dios, ágape, el amor de Dios, en el griego ágape. Este amor, fíjese, es la esencia de la naturaleza divina, porque Dios es amor. Este es un nuevo mandamiento, porque no solamente implica el amor humano, sino también el amor divino, el amor de Dios, ¿no? Dice Jesús en Juan 13:34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Hasta aquí no es nuevo, pero vean esta parte, así como yo los he amado. Ahí está lo novedoso, que yo tengo que amar a mi prójimo así como Cristo lo ama y como Cristo nos ama a nosotros. Fíjense, eso sí pone las cosas a un nivel mucho más alto. Me puse a pensar en esto y digo, ¿realmente estoy yo amando así a la gente? Digo, algunos sí es fácil, pero otros, ¿cómo cuesta trabajo amarlos, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. Como yo les he amado, tenemos que amar. Ustedes también deben amarse los unos a los otros. Fíjense qué nivel lo pone el Señor. A veces siento uno muy espiritual y cuando ve uno estas cosas dice, no, pues todavía me falta, ¿no? Y eso no es una sugerencia, es un mandato. Fíjense, el amor no es una sugerencia, es un mandamiento. Esto os mando, dijo Jesús. La pregunta es, ¿lo estamos obedeciendo? ¿Verdaderamente estamos obedeciendo al Señor o medio cumplimos, ¿no? Ahí se la dejo. Yo me sentí que el Señor me dijo, pues como que medio cumples, ¿no? Pero así obedeciéndola completo y de corazón. Fíjense, el amor es la principal prueba de ser cristiano. Le pregunto esto, ¿está pasando usted esa prueba? ¿O se queda reprobado? Por siglos, fíjense, la iglesia ha puesto un énfasis en la fe. Puede uno tener fe para mover montañas, pero si no tiene amor, nada es. Vean lo que dice la palabra en 1 Corintios 13:2. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios de la palabra y poseo todo el conocimiento, o sea, conocer muy bien la Biblia, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, fíjense, hasta ahí veríamos, este es un cristiano extraordinario que hace eso. Dice, pero si me falta amor, no soy nada. ¿Saben lo que es nada? Nada. No. Qué tremendo, ¿eh? A mí me puso a pensar tremendamente esa palabra. Fíjense, el amor es la marca registrada de un discípulo de Cristo. Si no tiene amor, es falso el producto. Es cristianoide, o le tira a cristiano, o aspirante a ser cristiano, o como en la carretera está en Los Ángeles, que se llama Cristianitos. Pero realmente si uno no tiene amor, no es cristiano. Y si no es cristiano, no se va a ir allá arriba con el Señor. Fíjense qué tremendo, ahí me puso a reflexionar mucho. Si voy a ayudar a esta gente, ¿lo hago por amor o lo hago para que vean que yo sí ayudo, ¿no? Fíjense, ¿qué dijo Jesús en Juan 13:35? De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Si no se aman, no son mis discípulos, es lo que está diciendo el Señor. Y nos cuesta trabajo verlo, ¿verdad? Incluso, fíjense, un creyente puede tener un credo un poco inadecuado, así como Manolo, ¿no? No sé, no lo tiene, nomás lo pusimos de ejemplo en la foto, pero él tiene un buen credo, ¿no? Pero fíjese, si esa persona que tenga un credo un poco inadecuado
Si ama a Cristo lo suficiente para estar dispuesto a morir por Él, Cristo estará con él. Y por supuesto, mientras más plena y más fundamentada en la palabra sea nuestra fe, más vivo e intenso será nuestro amor por el Señor. Ahora, fíjese, en 1 Corintios 13:8 dice, el amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, los dones se van a acabar un día. El don de lenguas será silenciado y el de conocimiento, la palabra de conocimiento desaparecerá. O sea, los dones del Espíritu Santo van a desaparecer un día. Pero el amor jamás se va a extinguir. Fíjese, Dios nos enseña que si no amamos a los demás, aunque tengas mucho conocimiento bíblico, estás en tinieblas. O esas, mira nomás, tú estás mal y te vas al infierno, ¿no? Y juzgando a la gente con mucha facilidad, muchos cristianos lo hacemos, ¿no? Pero ¿qué dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:11? Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad. Y en ella vive, o sea, no solo está en una oscuridad porque se le apagó una luz, sino vive en la oscuridad. Y si vive en la oscuridad es que no está viendo las cosas claramente. Y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. O sea, está engañada la persona, ¿no? Que no ama a su hermano. Está en la oscuridad y vive en un engaño, ¿no? Qué tremendo eso. Ahora, bíblicamente, ¿cómo se distingue un hijo de Dios de un hijo del diablo? Bueno, un hijo de Dios alaba al Señor, pero miren, uno puede estar con las manos levantadas, alabando y adorando al Señor, pero a lo mejor la señora está pensando en que dejó los frijoles en la lumbre. Y otro, pues, ¿dónde voy a comer? ¿En la comida china? ¿Okay? ¿O a dónde voy a cenar ahorita en la noche? Ya comí en la China, así que ¿a dónde me voy? Y está con las manos levantadas y uno lo ve tan santo que parece, pero Dios es el que sabe en qué está pensando en ese momento. Yo mismo me he dado cuenta que no siempre estamos pensando en el Señor. De repente nos vamos con cualquier cosa que vemos o que nos puede distraer. Ven aquí, por ejemplo, estos musulmanes, ¿no? Fueron enseñados a odiar a la gente, especialmente a los judíos y a los cristianos. Pues lástima por los que les enseñaron eso, ¿no? Porque como dicen, los hacen hijos de las tinieblas, ¿no? Fíjese, dice en 1 de Juan 3:10, y fíjese, lo dice el apóstol Juan. El apóstol Juan, fíjense, ¿saben cómo le decían a Juan y a Jacobo, que eran hermanos? Los hijos del trueno, porque eran muy corajudos y el papá era más. Le decían el trueno, imagínense. Siente, estaba tronando, ¿no? Y estos también, un día pasaron por Samaria y no les hicieron caso a los samaritanos y con mucho amor le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego sobre Samaria y que se achicharre toda la ciudad? El Señor le dijo, ustedes no entienden todavía, ¿no? Fíjense, así distinguimos entre los hijos de Dios y los del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Tenemos que practicarla. Practicarla es hacerla habitualmente. Ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. O sea, si no amamos a nuestros hermanos, no somos hijos de Dios, sino somos hijos del diablo. ¡Qué tremendo! Esto está bueno para pensar. A mí me hizo pensar mucho esta enseñanza. Pero como el saco es estándar, pues ya se las paso a ustedes, ¿no? Fíjense, el amor sincero que tengamos por otros creyentes es otra señal de que hemos nacido de nuevo. Tiene que ser un amor sincero. Yo hasta le dije, Señor, ayúdame a que mi amor por otros creyentes sea sincero. Sincero es sincera. Acuérdense que en el teatro griego traen una máscara de cera. Entonces quítese la máscara. Sincero es sincera. Entonces, sin máscaras, ¿no? Así debe ser. Y fíjense, cuando nacemos de nuevo pasamos de muerte a vida espiritual. ¿Qué dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:14? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. Si usted todavía no ama, no ha pasado de muerte a vida en lo espiritual. El que no ama permanece en la muerte. ¡Qué tremendo! Y nos hacemos esta pregunta, ¿y yo amo habitualmente? O a veces de repente como que se me va el amor por ciertas personas. Por unos digo es fácil amarlos, pero otros tenemos que echarle muchas ganas, ¿no? Y fíjense, no solo esto, sino que si no amamos, sino que odiamos a nuestros hermanos cristianos, Dios nos ve, fíjese, como homicidas. ¿No le han presentado a algún? Mira, te presento al hermano homicida, ¿no? Esto lo dice la palabra, no lo digo yo, miren. En 1 de Juan 3:15, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna.
Así que compara con matar a una persona y el odiarla. Hay muchos asesinos espirituales en la obra del Señor. Ahora, también el que ama el mundo y lo del mundo no tiene el amor del Padre. Miren aquí con esta muchacha ahí echando euros ahí de 500 euros, billetes, ¿no? Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. O si amamos las cosas del mundo, mi casa, mi carro, ¿no? Alguna cosa especial más que al Señor. Porque nada de lo que hay en el mundo. Y luego da datos específicos para el que no lo ha entendido bien. Dice, los malos deseos del cuerpo, de la carne, la codicia de los ojos, parece del Robocop, ¿no? Pasa una muchacha y no se le va, ¿no? Y la arrogancia de la vida, fíjese, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahí lo dice muy claro la palabra. O sea que si ama otra cosa más que al Señor, aún a su familia, usted no tiene el amor de Dios. Fíjense, la Biblia enseña que el creyente que vive habitualmente en pecado no es de Dios, sino que es del diablo. Vean a ¿no? Ahí con la novia y dándole la mano aquí a otra, a la amiga de la novia, ¿no? Ahora dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio, siempre. Es pecador profesional el diablo, ¿no? Y los que lo siguen también. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir o deshacer las obras del diablo, dice 1 Juan 3:8. Ahora, para no vivir habitualmente en pecado debemos permanecer en Cristo y en su amor y arrepentirnos de todo pecado que cometamos. Todos cometemos pecados, tenemos que arrepentirnos de esos pecados, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos saber que permanecemos en Cristo, en Dios? Pues dice la palabra, me gusta darle respuestas de la palabra en 1 Juan 3:24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios. Si obedecemos la palabra, permanecemos en Dios y Dios en Él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y el Espíritu Santo nos hace amar hasta la gente difícil de amar. Miren, aquí estos creyentes están orando, tomados de las manos, están leyendo la palabra, ¿no? Ahora, ¿qué debemos hacer cuando pecamos? Porque todos pecamos varias veces, hasta el día, ¿no? De palabra o de pensamiento o de muchas cosas. A veces hablándole brusco a la gente es pecar, ¿no? Y fíjense, dice la palabra en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Tenemos que confesar nuestro pecado. En el momento que caemos en pecado, el Espíritu Santo nos hace ver y nos hace sentir de que hemos fallado contra Dios. Entonces en ese momento tenemos que pedir perdón. No se espere, pida perdón en ese momento de corazón y entonces se va a restablecer otra vez su comunión con Dios. Ahora, el amor es el gran mensaje que Dios nos ha dado desde el principio. Fíjense, y el amor debe de comenzar en la familia, entre padres e hijos, entre esposos, ¿no? Debe estar ese amor que es el amor ágape, el amor de Dios. Y a veces digo, hablamos bruscos, ¿no? Hasta la esposa, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás tan interesado en lo que hago? Déjame a mí, ¿no? Oye, ¿por qué me dijo mi esposa ayer? Fíjense, me hablaste brusco. Es que así hablo yo. ¿Y está bien? Ah, no, es que estoy aquí preparando una plática del amor. Y peor se siente uno, ¿no? Dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Ese es el mensaje. Ahora, el amor de Dios es tan grande, fíjese, que nos hace hijos suyos, hijos de Dios. Primera de Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él, y no conoció a Dios porque no está interesado en conocer a Dios. El mundo quiere hacer su propia voluntad y tener sus propios dioses y sus propios ídolos conforme el ser humano es, ¿no? Fíjense que todos los dioses griegos reflejaban las características de los griegos, de la gente, y los dioses romanos y los dioses de todas las naciones, porque es hasta donde alcanzamos a comprender. Y tenían las pasiones que tenían los seres humanos, esos dioses. Pero el Dios nuestro es un Dios santo, ¿no? El amor de Dios, dice, nos debe llevar hasta ayudar a los hermanos
cristianos verdaderamente necesitados. Algunos dicen, pues yo no fui allá a los parques para compartir a la gente porque fue otro cristiano que me cae gordo. No, pues debe de amarlo a él. Porque a lo mejor, si se va al cielo, porque puede ser que no se vaya por no amarlo, le toque de compañero de casa por toda la eternidad. Imagínense. Entonces mejor amarlo ahorita. Dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Qué tremendo. Y él dice, ¿qué quiere decir eso? Lo que dice, no os hagáis. Ahora, fíjense, Cristo resume su mandamiento así. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Otra versión dice, así lo ha mandado, ¿no? Ahora, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar y que Judas lo iba a traicionar. Nomás que Pedro se arrepintió y Judas tuvo remordimiento, pero no se arrepintió, se suicidó. Fíjense qué tremendo. Ahora, las últimas palabras de Jesús, fíjense, no son para todo el mundo, ni siquiera para todos sus discípulos eran, fíjense, sino que justamente para aquellos cuyo amor los hace capaces de apropiárselas por fe. Solo va a entender las cosas espirituales el que está en comunión con Dios y que le interesan las cosas espirituales. Y noten esto, Jesús evitó hablarlas mientras Judas estaba ahí. Pero una vez que Judas salió, el Señor comienza hablando de su próxima partida con una frase que mostraba una ternura paternal para los demás discípulos. Pero también les dijo que a donde Él iba, ellos todavía no podían ir. Entonces dice, mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir, en Juan 13:33. Y el impetuoso apóstol Pedro, fíjense, inmediatamente le preguntó al Señor, ¿a dónde vas? ¿Por qué no te puedo seguir? Acuérdense que Pedro era automático, cada vez que hablaba metía la pata, ¿no? Hasta que ya quedó bien convertido en el día de Pentecostés. Y dice en Juan 13:36, a donde yo voy, ustedes no pueden seguirme ahora, pero me seguirán más tarde, le dice a los discípulos. Ahora, es como si Jesús le dijera, te he enseñado a amarme y a anhelar estar conmigo, y sin duda satisfaré ese deseo. Y en Pentecostés, fíjense, fue el cumplimiento de todas estas condiciones cuando vino el Espíritu Santo. Pudieron amar con el amor de Dios, ¿no? Fíjense, el impulsivo Pedro, que amaba a Jesús, porque realmente él amaba a Jesús, inmediatamente le contestó, Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Y fíjense a lo que Jesús respondió sabiendo que Pedro lo negaría. ¿Tú darás tu vida, la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y esa misma noche fue. ¿No creen que se lo dijo con mucha anticipación? ¿No? Ahora, poco antes, fíjense, cuando todavía estaba Judas con ellos, Jesús se conmovió en espíritu y dijo que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Y dicho esto, Jesús se angustió profundamente, fíjense, le dolió la traición de Judas y también lo que iba a pasar en su muerte, y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ahora, esto causó una gran inquietud y conmoción entre los discípulos y posiblemente Juan, que se sentía el discípulo amado, porque fíjese, si lee usted el Evangelio de San Juan, dice Juan el discípulo amado, o sea, Juan escribe, yo soy el discípulo amado, porque él se refiere al discípulo amado y él era el discípulo amado, él se sentía el discípulo amado. Y cada uno de nosotros debemos de sentirnos discípulos amados del Señor, como lo hacía Juan. Juan le hizo señas a Pedro para que le preguntara a Jesús acerca del traidor. Le dijo, ¿y quién es ese? ¿Quién? A ver, sácale la sopa al Señor, ¿no? Y dice, uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado, que era Juan. Y Juan escribe esto. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es? Preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Y Jesús le dio otra señal para que los
que los discípulos no comprendieron totalmente. Fíjense, aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús, es ese. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, fíjense, Satanás entró en él. En ese momento Judas fue posesionado por Satanás. Y la Biblia solo habla de dos personas que son posesionadas por Satanás. Uno es Judas y el otro va a ser el anticristo. E imagínense qué tremendo. Fue posesionado por Satanás. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, fíjense, era el tesorero y era ladrón. Ahora, ¿por qué lo puso el Señor de tesorero? No sé, lo quería probar o no sé, algo le estaba haciendo. Algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta y que diera algo a los pobres, o que le diera algo a los pobres de dinero, porque siempre daba el Señor también a los pobres y necesitados. Ahora, fíjense, entonces Judas salió posesionado por Satanás del aposento alto, donde estaban cenando, donde cenaban. Y Jesús, fíjese, ya tuvo gran libertad para compartir con los demás discípulos enseñanzas más profundas acerca de sí mismo y de su misión. Y les empezó a hablar del cielo. Dicen, en el cielo hay muchas moradas, ¿no? Le dice el Señor a los discípulos, hablando con ellos, muchos hogares, ¿no? Jesús animó y consoló a sus discípulos. Y les dice en Juan 14:1, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y fíjense, Jesús les dijo, el cielo es mi hogar, esa es la casa de mi Padre. Una noche durante la guerra de Crimea, cerca de la Navidad, la orquesta tocó Mi hogar, dulce hogar, y todos los soldados del ejército inglés comenzaron a llorar. ¿Qué es lo que hace que una casa se convierta en un hogar? Los seres que viven ahí. Así es en el cielo. Piensen en una familia grande que después de un tiempo de separación se vuelve a reunir. El cielo es un lugar bellísimo con jardines y lagos. No crean que vamos a estar en una nube tocando el arpa, esos son cuentos. Es un lugar con lagos y jardines bellísimos, ¿no? Y donde habrá innumerables ángeles y multitudes de redimidos. Pero lo mejor del cielo será la presencia del Señor. Ahí va a estar siempre. Y Jesús dijo que se iría y luego regresaría para llevárselos con él, a los discípulos, ¿no? Hacer una escalera aquí para el cielo, ¿no? Y si me voy, dice en Juan 14:1, si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Y fíjense esto, que es bueno reflexionarlo. Si tan solo pudiéramos creer esto completamente y confiar en Jesús, que es el que lo dice, viviríamos siempre tranquilos, aunque la muerte misma nos amenazara, aunque tuviera un cáncer. Usted estaría tranquilo porque dice, bueno, yo voy a esperar que Dios me sane, pero el Señor no me sana, me voy a ir a su presencia y voy a estar con Él. Decía el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Dice, pero yo no me quiero ir porque quiero compartirles a otros del amor de Dios. Pero él no tenía temor de la muerte. Él varias veces estuvo a punto de morir. En una ocasión iba a Jerusalén y dice, ya te van a matar, no importa, voy a ir. Él no tenía miedo. Y muchos de nosotros, si nos dicen, te vas a morir, como que se junta la familia, ¿verdad? Porque como que tenemos una desconfianza, tenemos ansiedad y preocupación de lo que realmente no conocemos, ¿no? Señor, yo quiero seguir viviendo para hablarle a otros de Cristo. ¿Y le estás hablando a otros de Cristo? Si no, tu excusa no es válida. Fíjense, Cristo nunca nos conduce a experiencias para las cuales no nos ha preparado previamente. Así que les dijo a sus discípulos que ellos sabían el camino. Y Tomás el incrédulo le preguntó, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Ya había hablado de la casa de su padre, donde hay muchas moradas, y todavía él preguntando, a ver, ¿cómo está eso? No lo podían entender claramente. Y Jesús le dio una impactante e impresionante respuesta. Le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14:6. Solo a través de Cristo podemos llegar a la presencia de Dios. El profeta Isaías, 750 años antes de Jesucristo, fíjese, anticipó el aparecimiento de un futuro camino que sería llamado camino de santidad
que no sería pisado por los inmundos. Y fíjense, dice en Isaías 35:8, habrá ahí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen fielmente el camino, ¿verdad? Para los que siguen el camino del Señor. Fíjese, el profeta Isaías nunca soñó que Dios mismo se humillaría para volverse, fíjense, el camino que habría que pisarse para llegar a Él mismo. Y que el camino de la santidad no era otro que Jesús mismo. La declaración de que solamente tenían que seguir un solo camino nos proporciona un gran consuelo a todos los creyentes. Fíjense qué distinta es esta experiencia a la de mucha gente y otras religiones, donde la gente dice, yo tengo que buscar mi camino para llegar a una salvación, ¿no? Y de hallar el camino, tengo que hallarlo en mi vida, ¿no? Y no lo hallan, como Howard Hughes. ¿Cuánta gente así famosa nunca encontró el camino? Lo querían buscar, pero a su manera. Cristo mismo es el camino, fíjense. El camino es Cristo. Cristo también es la verdad. La verdad no es solo una creencia, una religión, sino una persona. La fiel obediencia al camino nos conduce a la verdad. El que busca la verdad primero debe someterse con humildad y obediencia a Cristo. Hablando con Pilato acerca de ser rey, Jesús le contestó, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que esté de parte de la verdad, escucha mi voz, le dijo a Pilato, en Juan 16:37. Y fíjense, y Pilato preguntó, ¿y qué es la verdad? Fíjense, esta es la gran interrogante de la mayoría de la gente. La gente no sabe cuál es la verdad. Bueno, muchos hablan de muchas verdades. ¿Dónde está la verdad? ¿No? La gente se pregunta eso. Y la verdad es una persona, Jesús. Conocer a Cristo como la verdad demanda la verdad en el corazón y en la vida. La vida es en verdad la puerta para el verdadero amor y el verdadero conocimiento. Fíjese, en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Está orando Jesús con Dios el Padre. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Él mismo ahí se presenta y dice que es el enviado de Dios. Ahora, si deseas la vida eterna, que es la vida más abundante que existe en el universo, es preciso que tengas a Cristo. Búscalo a Él y podrás vivir en su amor eterno. Vean lo que dice 1 Juan 5:11 y 12. A mí me encantan estos dos versículos. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Cuando lleguemos al cielo, yo no sé quién nos vaya a recibir, si sea el apóstol Pedro o no sé quién sea, pero no nos van a preguntar, oye, ¿qué religión tuviste mientras estuviste en la tierra? Sino nos van a tomar el pulso, a ver si tenemos vida. El que tiene al Hijo, tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. Fíjense qué tremendo, ¿no? Ahora, Cristo, fíjense, está revelando el amor del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, el ser humano se pregunta, ¿hay un Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de que exista? ¿Cómo puedo conocerlo? Jesús enseñó que el conocimiento de Dios tiene que ser dado de arriba, no en palabras, libros o símbolos, sino a través de una vida, la vida de Dios hombre, de Jesucristo, el Dios hombre. Jesús le dijo al Padre, ahora saben todo lo que me has dado, que todo lo que me has dado viene de ti, le dice al Padre en oración. En Juan 17, todo es una oración de Jesús a Dios Padre. Fíjese, el discípulo incrédulo, Felipe, deseaba una visible manifestación de Dios. Un milagro quería ver, ¿no? Como la que vio Moisés. Bueno, ese Moisés subió al monte Sinaí, y en la presencia del monte Sinaí estaba delante del Padre, aunque dice la Biblia que nadie ha visto el rostro de Dios, ni siquiera Moisés. El único es Jesús. No sé si ni siquiera los ángeles han visto el rostro del Padre, ¿no? Sino lo que hemos visto del Padre es a Jesús. Y él nomás de ver la presencia del Señor, del Padre, fíjese, salió con un brillo en el rostro que al bajar los israelitas lo vieron y se impresionaron y le hacían tanto caso al brillo que veían ahí que no oían ni siquiera las palabras que daba Moisés,
así que le tuvieron que poner un velo. Fíjense, los seres humanos queremos experimentar una presencia sobrenatural en la que podamos conocer al Padre. Pero Jesús, fíjese, le dice a su Padre: porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En Juan 14, 8. Ahora fíjense, Felipe estaba tan absorto en buscar lo sobrenatural que dejó de fijarse en las revelaciones del Padre a través del Hijo, a través de Jesús. Por 3 años, fíjense, Jesús había estado manifestando el amor y los atributos más tiernos y sublimes de Dios Padre. Pero los discípulos y el mismo Felipe no había podido discernirlo. Y Jesús le tuvo que decir en Juan 14, 9: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es del Padre que está en mí, el que realmente realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. En Juan 14, 9 al 11. Así les tuvo que hablar a sus discípulos. Ahora fíjense, tener a Jesús es tener a Dios. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Orar a Jesús es orar a Dios. Jesús es Dios manifestado en carne. Mira a Él en este momento y dile, como llegó a decir Tomás: Señor mío y Dios mío. En este momento yo quiero hacerle una invitación a toda persona que esté aquí por primera ocasión, que nunca haya tomado la decisión de entregarle su vida y su corazón a Jesús. Yo quiero invitarlo a que en este momento lo haga. Yo voy a hacer una oración, pero no es una fórmula mágica. Si usted la repite de corazón, tendrá valor delante de Dios, pero si usted no lo hace de corazón, pues nada más es una vana repetición. Pero le voy a pedir que la repita. Dígale: Señor Jesús, en esta tarde vengo delante de ti. Reconozco que he pecado contra ti y que te he ofendido. Perdóname, Señor. Limpia mi vida, limpia mi corazón. Gracias, Señor, por amarme tanto que estuviste dispuesto a morir en la cruz para pagar por mis pecados. Gracias, Señor, por que estuviste dispuesto a entregar tu sangre para pagar por mis pecados. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración así de sencillita, si usted la hizo de corazón, usted ha nacido de nuevo, y la Biblia dice que ahora se ha convertido en un hijo de Dios. Dice más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. Así que ahora le recomiendo comer col. Es un acróstico. La C: congréguese en un lugar donde se predique la palabra de Dios como este. La O: ore. Orar es hablar con Dios. Dígale cómo se siente. Y la L: lea la Biblia, comenzando con el Evangelio de San Juan, que es una carta de amor de Dios para nuestras vidas. Así que, fíjese, Tomás le dijo al Señor, ¿no? Señor mío y Dios mío, en Juan 20, 28. Ahora, necesitamos nosotros la revelación del Espíritu Santo para entender estas dos verdades. Primera, el gran amor de Dios que nos es revelado a través de Jesucristo. Y segundo lugar, para recibirle en nuestro corazón y comprender todo lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Que quiere hacer cosas tremendas. Fíjense, este es uno de los versículos más increíbles de toda la Biblia. Juan 14, 12 dice: ciertamente les aseguro, dice Jesús, que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará. Y aún las hará mayores. ¿En qué sentido mayores? Fíjese, por ejemplo, Billy Graham le ha predicado a más gente que el mismo Jesús. Pero fue por el Espíritu de Dios. Ha usado los medios de televisión, de comunicación que antes no estaban, ¿no? Porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo, dice él, ¿no? Ahora, en conclusión, el amor de Dios es un amor que se da. Wayne Myers, que es ahora mi pastor y padre espiritual, con él yo conocí al Señor, porque mi pastor, que era el hermano Fermín, pues ya ha tenido 7 derrames cerebrales y ya no puedo ni hablar con él. Wayne Myers dice que podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto a entregar a su amado Hijo para morir en una cruz, para pagar por nuestros pecados y restaurar nuestra comunión con Él.
Así que recibe el amor de Dios, el amor de Jesús en tu corazón. Vamos a orar. Padre, queremos venir delante de tu presencia en este momento, Señor, reconociendo que te necesitamos, Señor. Perdónanos por todas las veces que nuestro amor ha sido más de boca para afuera que con sinceridad y honestidad delante de ti. Perdóname por todas las veces que no he manifestado tu amor a otras personas por cualquier detalle que haya visto en ellos y que a mí no me agradó, Señor. Ayúdame a no juzgar, sino, Señor, a poner mi vida y mi corazón en ti. Y cuando me cueste dificultad amar a una persona, pedirte a ti tu ayuda para que tú me ayudes a amar al que es difícil de amar. Y que ponga yo los deseos de mi corazón en hacerlo, Señor. Porque al que hace eso, tú lo ayudas y lo capacitas. Porque solo podemos amar como tú amas cuando tenemos tu amor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor, por amarnos. Señor, por tolerarnos, Señor, por ser tan bueno a pesar de tantas veces que te hemos fallado, Señor, en nuestro amor a ti y a nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser diferentes, Señor, con tu ayuda, Padre, con tu ayuda, Señor Jesús. Amén. Bien, ahora vamos a compartir nuestros diezmos y ofrendas. Pero fíjense, los que vienen por primera ocasión, no queremos que den, sino hemos preparado un ambigú para ustedes en la cafetería, pasen. O la persona que por primera ocasión repitió la oración que hicimos ahorita para recibir a Cristo en su corazón, siga por favor a la persona que está levantando su mano a la cafetería, donde hemos preparado un ambigú para ustedes. Si usted no conoce a otra persona, pues pídele a la persona que lo invitó que lo acompañe para que vaya también allá a la cafetería. A los demás les quiero leer este versículo de la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 36, donde dice: den y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en su regazo, porque con la misma medida con que midan, se los volverá a medir. O sea, lo que demos de corazón es lo único que cuenta y vale delante del Señor. Vamos a dar nuestros diezmos y ofrendas de todo corazón por amor y agradecimiento a Dios. Nunca me alejaré, incluso si me escapé, tu amor nunca falla. Sé bien que me equivoqué, pero tú me perdonas una y otra vez. Tu amor nunca falla. Sigues siendo el de siempre, tu amor nunca cambia, y si en la noche hay dolor, hay gozo en la mañana, y aunque se levante el mar, nada tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor nunca falla. Tu amor nunca falla. Tu amor nunca falla. Vamos a dar algunos anuncios. ¿Tienen algún video para pasar? Aquí dice que el Congreso de Jóvenes y Cumbre Global.
Bien, pues ya va a estar cerca el Congreso de Jóvenes. Queremos hacer la aclaración que va a ser en el CEART. Y en este mes de febrero todavía tiene un costo de 120 pesos. Si usted ya es adulto, dejó de ser joven, puede becar a algún joven, 1, 2, 3, 4 jóvenes, o puede abrir su casa. Necesitamos casas para que se puedan alojar jóvenes ahí, y va a ser de gran bendición impactar esa vida de estos jóvenes y facilitarles, ¿no?, para que la palabra de Dios sea sembrada en sus corazones. Son vidas que se van a salvar para la eternidad. Entonces va a ser el congreso el 26 y 27 de febrero a las 5 de la tarde en CEART. Pues ya está cerca. Bien, ¿se van a pasar el otro video? ¿Ya no? Ok. Tenemos, si quiere poner el de CHIC, ya está también en puerta el 11 y 12 de marzo el Congreso de Mujeres. Quedan 6 boletos, iba a decir que quedaban 20 ya. Quedan 6 boletos y son los que están arriba en el Teatro del Estado. Entonces no hay reventa y pues si todavía alguna persona quiera adquirirlo, pues vaya el día de mañana a las oficinas para comprar su boleto. Importante que no lo vayan a perder porque no los van a dejar entrar. Está en el Teatro del Estado y hay un interventor de la Secretaría de Gobernación recogiendo boletos y no entra nadie sin boleto. Así que está ya el Congreso de Mujer de éxito y pues si ya tienes tu boleto o no tienes tu boleto, acuérdate de orar por este congreso para las personas que van a ministrar la palabra y para que el Señor haga la obra en todas estas personas que van a asistir. El siguiente. Viene mi hija a dar un anuncio bien importante. Buenas noches. Bien, pues mañana 15 de febrero iniciamos con el taller de noviazgo. Es un taller para novios mayores de 18 años. El taller consta de 10 sesiones, 10 lunes consecutivos, donde vamos a ver diferentes temas que van a ayudar a fortalecer un noviazgo e ir bien preparado al momento del matrimonio. Los requisitos son asistir en pareja, ser mayor de 18 años y pues asistir los lunes a las 8 de la noche en el Salón Audiovisual aquí enfrente del Patria. No tiene ningún costo, entonces pues los invitamos a que asistan. Este es el tercer taller de noviazgo que se hace aquí en Amistad Familiar. Gracias. Bien. Tuvimos un grupo, una pareja que tomó este taller de noviazgo. Nosotros le estábamos dando el prematrimonial, pero vieran qué a gusto dimos el prematrimonial porque ya venían bien suavecitos. Les sirvió mucho este taller de noviazgo, ¿no? Ya venían con muchas situaciones que habían resuelto ellos en su comunicación, en su noviazgo. Entonces, de veras que fue un paso para facilitar más y van muy bien preparados para su matrimonio. Entonces, nos ayudó mucho porque a veces llegan ahí y al prematrimonial y no saben ni por qué se quieren casar. Y llegaron con este taller y de veras se lo recomiendo, o recomiéndolo a unos novios ahí que andan queriendo quedar. Entonces, pues mañana inicia a las 8 de la noche, de 8 a 9:30, y pues son 10 sesiones. El siguiente. Da el curso para hombres y mujeres sanando, equilibrando y sanando tus emociones. Empieza el martes 23 de febrero a las 6:30. En el Salón Audiovisual es para los hombres y aquí en el auditorio para las mujeres. Son también 10 sesiones, la entrada es libre, no tiene ningún costo. Y pues aquí están los temas: sanando emociones, descubriendo mi mal carácter, amargura, codependencia, violencia en la familia, abuso sexual, ataques de pánico, el perdón, patrones generacionales, descubriendo el mundo espiritual. Está muy bien diseñado este curso y hay mucha gente con mucha necesidad. Está abierto para gente que no es de la congregación, incluso lo están anunciando en la televisión y viene mucha gente y en van conociendo lo que hay en sus emociones, cómo los van dominando, cómo causan muy malas decisiones el ser dominados por su carne, por su carácter. Entonces es un curso recomendado para que lo tomen. Son 10 sesiones y la entrada es libre. Siguiente.
Va a haber curso para padres, de allá ver el corazón de tu hijo. Es el 16 de febrero, el martes, y luego el 1 y el 15 de marzo, cada 15 días, el 5 y el 19 de abril, el 3 y el 17 de mayo. Salón de sus múltiples en Instituto Patria, es un curso sin costo y informes ahí en las oficinas. Este curso para padres nos sirvió mucho también cuando nuestros hijos eran adolescentes y entendimos cómo podemos llevar, cómo no dañar el corazón de nuestros hijos, ¿no? Con nuestro temperamento, con nuestro carácter, con nuestra mala educación, cómo no dañarles, no poderles demostrar nuestro amor. Un curso muy, muy interesante. Entonces, recomendamos para aquellos que tienen hijos pequeños, adolescentes o que van a llegar a la adolescencia, prepárense. El siguiente. Y por último tenemos la Cumbre Global de Liderazgo, este 19 y 20 de febrero, o conferencistas, o hay videoconferencias que son conferencistas reconocidos a nivel internacional. Se hace una vez al año, está organizado por Auditorio Vástago. Va a estar en su congregación, Avenida Magisterio, 598 Maestros Federales, la colonia, lo que viene siendo cerca donde está el sindicato del Seguro Social, y tiene un costo para personas aquí de amistad familiar de 300 pesos, tiene el costo en marzo de 600 y tiene un precio especial para esta congregación de 300 pesos, incluye la comida del sábado 20, están los boletos en la librería de Amistad. Muy bien, pues pastor, creo que son todos los anuncios. Gracias. Bueno, pues vamos a darles una palabra de bendición. A mí me gusta mucho esta palabra de número 6:24, pero ahora se los voy a leer en la Reina Valera 60. Dice así: que Dios te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Tomen esa palabra de bendición para sus vidas, que Dios les bendiga grandemente. Les recordamos lo del evento de Vástago, de la Cumbre de Liderazgo, y no obstante manifestaban el espíritu orgulloso de la carne. En una ocasión los discípulos estaban discutiendo quién era el más grande, o que cuando el Señor viniera y los llevara a su reino, pues uno se creía secretario de gobernación, el otro de relaciones exteriores, el otro, estaban ya repartiéndose los puestos, ¿no? Antes de llegar con el Señor. Así que fíjese el orgullo de la carne. Y Jesús el Maestro quiso mostrarles con amor la humildad que ellos necesitaban tener, ¿verdad? Para poderles dar algo. Si no, no les hubiera podido dar ninguna gloria. Fíjense, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Y fíjense, amorosamente Jesús fue a lavarle los pies al orgulloso, fíjense, apóstol Pedro, porque era orgulloso. Ahorita vamos a ver. Fíjense, cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Si tú eres el Señor. Eso no se acostumbra, debes ser un esclavo. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, y si quieres, báñame, ¿no? Ya ven que el apóstol Pedro, era se iba a los extremos, ¿no? Ahora fíjense, esta es la clave para la vida de todo creyente, el lavamiento diario. Debemos de limpiarnos diarios del pecado. Nuestros pies se ensucian y nuestro corazón con el polvo del camino de la vida. Nuestras manos se manchan, nuestros labios se contaminan con palabras ociosas, hablamos de cosas que no debemos de hablar, o palabras impropias, majaderías, o coléricas que respondemos con coraje en la misma casa, ¿ves? Con la esposa o con los hijos o con los padres. Cuando vemos estos defectos en otros, los criticamos, pero fíjense, sin ayudarles a quitarlos. ¿Por qué? Porque no se llama el gran amor de Jesucristo. Porque si hay un amor que es el modelo de todos, es el amor de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y lo necesitamos constantemente para que haya cambios en nuestras vidas.
Fíjense, en la encarnación, por amor Jesús dejó su trono del universo, el trono de todo el universo, se quitó su vestido de luz, de gloria eterna, se humilló haciéndose hombre para nacer como un niño y después pagar por el pecado del ser humano, muriendo en la cruz por amor a nosotros. Qué tremendo, ¿eh? Vean lo que dice el apóstol Juan en Juan 13:1. Está hablando de Jesús, dice: se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, iba a regresar a ese trono de luz. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, principalmente sus discípulos, los amó hasta el fin, hasta el último día. El amor de Dios no tiene fin. Nos falta el amor de Cristo, y para ayudarle a una persona a quitarle el amor de Cristo, tenemos que hacerlo con amor, para ayudarle a quitarle lo que está lejos del amor de Cristo, perdón. Debemos, como Cristo, tener un modelo vivo, ser un modelo vivo del amor de Dios. Miren, aquí está, le dando una chisme al otro. Oye, ¿ya te sabes la última del pastor? Está comiendo taquitos al pastor. Yo sé que aquí no pasa, pero hay congregaciones donde pasa, así que está bueno para que ustedes puedan aconsejar a algún otro cuando lo vean. Ahora, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces él les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Ahora, no estaba hablando específicamente de que los otros también le lavaran los pies a los demás discípulos. Estaba hablando de servirlos. Sirvan a los otros discípulos también. No se sientan superiores a ellos. También puede incluir el lavamiento de pies, pero estaba hablando principalmente de eso, ¿no? Dice: les he puesto el ejemplo, y Jesús lava los pies a sus discípulos. El Señor Jesús se humilló por amor para tomar la posición de un sirviente. El que lavaba los pies en un banquete o en una ceremonia era un esclavo, le llamaban dulos. Y él tomó esa posición de esclavo, fíjense, siendo el Señor del universo, para lavarle los pies a todos sus discípulos. Y en ese tiempo, pues la gente no tenía zapatos como tenemos nosotros, andaban de guaraches y los drenajes salían a las calles. Así que imagínense, ¿no? Ahí sí era, lavar los pies era más mérito, ¿no? Aunque nunca dejó de reconocer su alta dignidad y misión de que él era el Hijo de Dios. Pero él sabía que el humillarse no lo hacía menos. El que realmente es, no se siente menos cuando hace algo por servir a los demás. Fíjese, el amor que profesó sus discípulos provenía del trono de autoridad del Padre y de la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Sus discípulos habían estado con él, habían recibido sus instrucciones, habían sido expuestos a toda la influencia de su carácter personal.